Y en el análisis internacional con Raúl Sor nos vamos a enfocar en este acuerdo que se generó, se gestó en la Casa Blanca, que ya se había anunciado antes, a tal punto se había anunciado antes que un parlamentario noruego postuló a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz por este acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel y también la monarquía constitucional de Bahrein. Y queremos saber con Raúl, a ver qué es esto, qué alcance tiene. Se hace en momentos que está pasando todo lo que está pasando en el mundo y además lo que está pasando en Estados Unidos en términos de las elecciones. Cuéntanos un poquitito, Raúl, sobre este acuerdo de paz que se generó hoy en la Casa Blanca. Hola, Fernando. Sí, más que un acuerdo de paz, es el reconocimiento mutuo entre 12 Emiratos e Israel. Y con esto, después de Egipto y Jordania, son los primeros países árabes que reconocen a Israel. Y hasta ahora, la política del mundo árabe en su conjunto, aparte de los dos países que ya mencioné, era de no reconocer a Israel hasta que no se resolviese el problema israelo-palestino. Y los palestinos habían pedido y han pedido la solidaridad del resto del mundo árabe que mantengan este boicot, este bloqueo a Israel, hasta que Israel haga concesiones que sean satisfactorias para la creación de un Estado palestino. Y por lo tanto, esta posición de Bahrein y de los Emiratos Árabes Unidos es un quiebre muy importante en la política que hasta ahora ha llevado buena parte del mundo árabe. Y uno supone, y así lo dijo el presidente Donald Trump en la Casa Blanca hoy día, que, bueno, Arabia Saudita puede que tarde un poco, pero que probablemente va también a sumarse a este acuerdo. Y en realidad Bahrein es un país muy, pero muy dependiente de Arabia Saudita. En el año 2011, Bahrein sufrió importantes disturbios, porque hay que señalar que Bahrein, para los que no están familiarizados con el mundo, con el Medio Oriente, Bahrein tiene una mayoría de población chiita. Los chiitas son una facción del mundo islámico que es muy próxima a Irán. Irán y Arabia Saudita tienen relaciones muy tensas y muy duras. Y bueno, el hecho de que en Bahrein hubiera una cuasi rebelión contra la monarquía llevó a Arabia Saudita a no tomar riesgo y a invadir directamente este emirato. Y los Emiratos Árabes Unidos son, a su vez, estrechos aliados de Arabia Saudita. Participaron juntos militarmente en la intervención contra Yemen. Y hace muy poco que los Emiratos se retiraron de allí después de sufrir una serie de reveses militares. Pero ninguno de estos dos Emiratos habría podido reconocer a Israel si no tuviera la anuencia tácita, por lo menos, de Arabia Saudita. Y uno sospecha que no es tan tácita y que cuando el presidente Trump dice, bueno, Arabia Saudita, en un tiempo más, ya viene en camino el reconocimiento de Arabia Saudita, es probablemente, hay que tomarlo como un dato que está por ocurrir. Y esto, claro, Arabia Saudita es un peso pesado en el Medio Oriente, especialmente por sus finanzas. Tiene además fuerzas armadas considerables, pero en términos de diplomacia, hoy día, en el mundo árabe del Medio Oriente, Arabia Saudita tiene un gran peso y, hay que decirlo, es mucho más fácil hacer alianzas cuando tienes un enemigo. Y el enemigo común para muchos de los Emiratos y para Arabia Saudita, sin duda, es Irán. Irán es visto como el gran peligro para la monarquía saudí y, por supuesto, Irán además representa otra corriente dentro del Islam, que son los chiitas. Y los chiitas tienen una pugna bastante dura en varios países con los sunitas. Y Arabia Saudita es el eje, es la vanguardia de los sunitas frente a los chiitas. Raúl, en toda esta dinámica que se ha dado desde hace ya bastante tiempo en el Medio Oriente,
¿Cómo están configuradas las fuerzas, si tú quieres, de alguna manera, los grandes actores o los grandes agentes de lo que allí pasa? Tú mencionaste a Arabia Saudita, mencionaste, por cierto, Israel, Estados Unidos. ¿Cómo queda configurado, por ejemplo, los palestinos en todo esto? ¿Hay contraparte al reconocimiento de Israel por parte de Israel hacia Emiratos Árabes Unidos o Bahrein? Probablemente es una monarquía constitucional muy chica, pero a la misma Arabia Saudita o a otros estados árabes, ¿hay algún tipo de situación que pueda permitir pensar en que se puede ampliar de alguna manera esto que ocurre hoy día? Sí, bueno, Trump ha dicho que por lo menos hay 5 o 6 países más que se van a unir. Se supone que uno de ellos es Arabia Saudita, pero que podrían entrar otros países como por ejemplo Marruecos y otros que tienen relaciones relativamente estrechas y positivas con Estados Unidos. Estados Unidos es el gran arquitecto y Jared Kushner, el yernísimo de Trump, ha sido quien ha estado en muchas de estas negociaciones. Pero el eje, y quería llegar a, estaba esperando tu pregunta, Fernando, que es ¿qué pasa con los palestinos? Porque sí, para ellos esto es un gran revés. Aquí se rompe una cadena de solidaridad. Los palestinos habían pedido en todos los tonos y a todo el mundo árabe que no se reconociera a Israel hasta que Israel no llegase a un acuerdo con los palestinos. Y lo que ha hecho Trump fue revertir todo el proceso, porque Estados Unidos en el pasado siempre trató de llegar a un entendimiento entre los palestinos y los israelíes. Y esto resultó muy esquivo por una diversidad de razones, porque en Israel se radicalizó mucho la política hacia la derecha y Netanyahu era cada vez menos proclive a acuerdos de paz. También los palestinos han sufrido una gran división entre Hamas y el Fatah. El Fatah era la facción de Yasser Arafat y Hamas es más bien una facción religiosa de la hermandad musulmana que controla la Franja de Gaza. Y esa división, naturalmente, debilitó mucho a los palestinos. Y hoy día este debe ser un día muy oscuro, muy amargo para los palestinos que ven socavado el respaldo importante que recibían de una serie de países y de monarquías islámicas y que, bueno, se abre un signo de interrogación cómo van a reaccionar los palestinos frente a lo que sin duda es un revés diplomático de gran magnitud que se suma a una serie de dificultades que han estado enfrentando, como fue la división de sus huestes entre Hamas y al-Fatah. Sí, yo me recuerdo que por situaciones como esta se entregó en alguna oportunidad el Premio Nobel de la Paz. Acuérdate, se le dio a Menachem Begin, a Yasser Arafat, a el propio presidente Jimmy Carter, que intermedió en ese momento por una determinada acuerdo. Y bueno, está nominado Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz justo en este momento. No sé si es que esto tiene las características propias de ese tipo de encuentros o de acuerdos, pero esto es política y es política internacional y de pronto necesita símbolos, sobre todo Donald Trump, en un año electoral, digamos. Sí, habría que ver quién sería la contraparte de Donald Trump. Normalmente se lo dan a partes en conflicto cuando se trata de conflictos políticos. Yo creo que esto es una nominación que no va a caminar muy lejos. Es una nominación por parte de un parlamentario noruego y hay muchas nominaciones que quedan precisamente en eso, dado la situación o el debate internacional que hay sobre el rol del presidente Trump en términos de relaciones raciales. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos sería muy sorprendente y muy impopular a nivel mundial. Hoy día acaba de aparecer una encuesta de un centro de encuestador internacional que Trump es uno de los mandatarios más impopulares de Estados Unidos en la opinión pública mundial, independiente de lo que pase en Estados Unidos. De manera que sería, como tú bien señalaste, es un premio político, el premio Nobel, sería muy raro
que se lo diesen al presidente Trump, lo que no impide nominarlo. Y bueno, nadie tiene una bola de cristal para saber cómo va a avanzar esto, pero yo te diría que el reconocimiento por parte de un par de emiratos de Israel todavía no nos acerca mucho a la paz en el Medio Oriente. Hay una serie de conflictos que no están resueltos, es una zona altamente inestable y que un par de emiratos bajo presión política de Estados Unidos, sin lugar a duda. Piensa tú que Bahrein es la sede de la quinta flota de Estados Unidos. Eso te dice algo sobre la influencia que tiene Estados Unidos sobre Bahrein. Los Emiratos Unidos están tratando de comprar aviones F-35. Son muy pocos los países, son aliados directos, como Israel y los países miembros de la OTAN, los que han podido comprar este avión, que es un avión de última generación, se le llama un avión invisible, con una gran capacidad para eludir los radares. Y en estos momentos hay una negociación para la posible venta de estos aviones, que es el más avanzado probablemente en el mundo. Es un avión de supremacía aérea. Bueno, y Israel ha dicho que no quiere que le vendan estos F-35 a los Emiratos, pero el presidente Trump ha dicho, yo no veo ningún inconveniente. Por lo tanto, aquí hay mucho en juego y sin duda la influencia de Estados Unidos es determinante en llevar adelante este acuerdo. Muy bien, Raúl, estaremos atentos a ver si es que se produce o no se produce esto que de alguna manera sugirió el presidente Trump de que, y sería un notición, que eventualmente Arabia Saudita pueda llegar, u otros países un poco más voluminosos quizás en términos históricos, pudieran llegar a hacer lo mismo que hicieron Emiratos Árabes con Bahrein. Claro, la clave, tú tienes toda la razón, la clave está en Arabia Saudita. Gracias.